La vida está llena de incertidumbre. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana, enfrentamos situaciones en las que no sabemos exactamente qué ocurrirá. Si salimos temprano para tomar el camión, no podemos garantizar que pasará en 1 minuto o en 5. Si nos conectamos a Internet, no sabemos si la página cargará en 2 segundos o en 10. Si participamos en un concurso, no sabemos qué número ganará. Todo esto forma parte de la aleatoriedad. Sin embargo, aunque no podamos predecir con certeza, sí podemos entender cómo se comportan esos fenómenos a través de la probabilidad. Una distribución de probabilidad es una manera de organizar y describir cómo se reparten los posibles resultados de un fenómeno aleatorio. Nos muestra qué valores ocurren con mayor frecuencia y cuáles son más raros. En cierto sentido, es como tener un mapa de la incertidumbre. Con ese mapa podemos responder preguntas prácticas como: ¿cuánto tiempo es más común esperar el camión? ¿Qué rango de calificaciones es el más frecuente en un examen? ¿Cuántos clientes suelen llegar a una tienda en 1 hora? Para comprender bien este concepto, necesitamos hablar de lo que llamamos variables aleatorias. Una variable aleatoria es una representación numérica de un fenómeno incierto. Existen 2 tipos principales: discretas y continuas. Una variable discreta solo puede tomar valores enteros contables. Por ejemplo, el número de llamadas que recibes en 1 hora puede ser 0, 1, 2 o 3, pero no 2.5. En cambio, las variables continuas son aquellas que pueden tomar infinitos valores dentro de un rango. Estas son las más interesantes porque aparecen en muchísimos fenómenos de la vida real. Un ejemplo de variable continua es la altura de las personas. No existen saltos fijos. Alguien puede medir 1.70 metros, otra persona 1.701 y otra 1.715. El tiempo es otro ejemplo claro. Podemos esperar 5 minutos, 5.1 minutos o 5.125 minutos. En la vida diaria, una persona puede pensarlo de manera sencilla. Cuando espera que llegue el transporte, nunca sabe exactamente cuántos minutos serán, pero siempre será un valor dentro de un rango que parece razonable. En la vida profesional, la verdad es que abundan los ejemplos de variables continuas. Un médico, por ejemplo, mide la presión arterial de sus pacientes, que puede variar en infinitos valores posibles dentro de un rango. Un ingeniero mide el tiempo de producción de una máquina, que también fluctúa. Y un economista estudia los ingresos mensuales de familias, que no son números fijos, sino cantidades continuas que cambian de persona en persona. Cuando trabajamos con una variable continua, necesitamos maneras de describir cómo se distribuyen sus valores. Aquí aparecen 2 herramientas: la función de densidad y la función acumulativa. La función de densidad nos indica en qué intervalos de valores se concentran los resultados más probables. Es como un gráfico que muestra dónde hay más peso de probabilidades. Imagina que observas el tiempo de cocción de un pastel. Tal vez lo más probable es que tarde alrededor de 30 minutos, aunque a veces puede estar listo en 28 o en 32. La función de densidad te mostraría que los valores cercanos a 30 son más frecuentes que los que se alejan demasiado. La función acumulativa responde a otra clase de preguntas. Nos dice cuál es la probabilidad de que el valor sea menor o igual a un cierto número. Retomemos el ejemplo del pastel.
Si queremos saber cuál es la probabilidad de que esté listo antes de los 25 minutos, la función acumulativa nos lo indica. En el contexto escolar, si miramos las calificaciones de un examen, la acumulativa nos permite ver qué porcentaje de estudiantes obtuvo una nota de 7 o menos. Además de representar los datos, muchas veces queremos resumirlos con algunos valores clave. Los más importantes son el promedio, la varianza y la desviación estándar. El promedio o valor esperado nos dice cuál es el valor central, el típico. La varianza mide qué tanto se dispersan los valores respecto al promedio. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y nos da la misma idea de dispersión, pero expresada en las mismas unidades que la variable, lo cual la hace más fácil de interpretar. Ahora bien, existen diferentes tipos de distribuciones continuas que nos permiten describir situaciones específicas. Una de las más sencillas es la distribución uniforme. En esta distribución, todos los valores dentro de un intervalo son igualmente probables. Un ejemplo cotidiano sería esperar un autobús que puede llegar en cualquier minuto entre las 10 y las 10:10. Cada minuto es igualmente probable. Otro ejemplo es lanzar un dardo a un tablero cuadrado. Cualquier punto tiene la misma probabilidad de ser alcanzado. En la vida profesional, esta distribución se utiliza en simulaciones cuando queremos asignar probabilidades iguales a distintos escenarios, o en informática al generar números aleatorios. Otra distribución muy relevante es la exponencial. Esta describe el tiempo entre eventos que suceden de manera continua e independiente. Por ejemplo, el tiempo entre la llegada de clientes a un banco. Si los clientes llegan de manera aleatoria, el tiempo que pasa entre uno y otro puede modelarse con una distribución exponencial. También sirve para describir la vida útil de algunos componentes electrónicos, como fusibles o resistencias, o el tiempo entre llamadas en un centro de atención telefónica. Para los estudiantes, un ejemplo cercano es el tiempo entre mensajes de WhatsApp. A veces llegan varios seguidos y luego pasamos un rato sin recibir ninguno. Para los profesionales, la distribución exponencial es clave en telecomunicaciones, estudios de confiabilidad y análisis de servicios. La distribución gamma, también llamada Erlang, es una extensión de la exponencial. Se usa cuando no se trata de esperar un solo evento, sino varios. Sirve para modelar el tiempo total hasta que ocurran varios sucesos consecutivos. En un hospital, por ejemplo, un paciente puede pasar por varias etapas: admisión, diagnóstico y tratamiento. El tiempo total hasta completar todas esas fases puede representarse con una distribución gamma. En una fábrica, un producto que debe pasar por varias máquinas en serie también se ajusta a este patrón. Esta distribución es muy útil en logística, gestión de proyectos y procesos industriales. Y llegamos a la distribución más famosa de todas, la normal, también conocida como campana de Gauss. Se caracteriza por ser simétrica y concentrar la mayoría de los valores alrededor del promedio. Los valores extremos, ya sean muy altos o muy bajos, ocurren con menos frecuencia. Ejemplos sobran. Las alturas de los estudiantes en una escuela suelen distribuirse normalmente. Las calificaciones en un examen estandarizado tienden a seguir este patrón. Los errores de medición en experimentos científicos también se aproximan a una distribución normal. Para un estudiante, la forma más sencilla de verlo es con las notas de un examen. La mayoría estará cerca de la media, algunos un poco más altos o más bajos, y solo unos pocos
tendrán calificaciones extremas. Y, bueno, para los profesionales, la distribución normal es la base de muchos métodos estadísticos en control de calidad, economía y ciencias sociales. Finalmente, tenemos el teorema de Chebyshev. Esta es una herramienta valiosa porque funciona incluso cuando no conocemos la forma exacta de la distribución. Afirma que siempre habrá una proporción mínima de valores que se encuentran cerca del promedio, sin importar cómo se distribuyan los datos. Esto es muy útil cuando no podemos suponer que los datos siguen una distribución normal. Por ejemplo, en un grupo de estudiantes donde no sabemos cómo se distribuyen las calificaciones, el teorema permite asegurar que al menos cierta parte significativa de ellas estará dentro de un rango alrededor del promedio. En la vida profesional, se usa en procesos de producción, donde los resultados son irregulares, pero necesitamos garantizar que la mayoría de los valores no estarán demasiado lejos de la media. Imaginemos la vida en un hospital. Allí cada día llegan pacientes con diferentes padecimientos. El tiempo que tarda en llegar un paciente tras otro no es fijo. Puede ser que en un minuto lleguen 3 y luego pasen 10 minutos sin que llegue nadie. Esa variabilidad puede modelarse con la distribución exponencial. Pero si pensamos en todo el proceso de un paciente, desde que entra por urgencias hasta que recibe el alta médica, vemos que pasa por varias etapas: valoración inicial, estudios de laboratorio, diagnóstico y tratamiento. El tiempo total de todas estas fases juntas puede describirse con una distribución gamma. Y si lo que queremos analizar es la presión arterial promedio de los pacientes atendidos, seguramente se ajustará a una distribución normal. Esto muestra cómo, en un mismo contexto, diferentes distribuciones permiten explicar fenómenos distintos. Ahora, pensemos un momento en la educación. Supongamos que un profesor aplica un examen de matemáticas a un grupo de estudiantes. Cuando califica, observa que la mayoría de los alumnos obtiene entre 6 y 8. Algunos alcanzan el 9, y muy pocos tienen 10. Al graficar las calificaciones, aparece una forma de campana. Esto es un ejemplo clásico de la distribución normal. El promedio puede estar alrededor de 7.2, y la desviación estándar nos dice qué tan dispersas están las calificaciones. Si la desviación es baja, quiere decir que todos están más o menos parecidos. Si la desviación es alta, entonces hubo alumnos con notas muy extremas. En el mundo de los negocios también encontramos ejemplos claros. Una tienda que vende boletos de cine sabe que los clientes llegan de manera aleatoria durante el día. El tiempo entre la llegada de un cliente y otro se puede describir con una distribución exponencial. Sin embargo, la cantidad total de clientes atendidos en una hora se ajusta a una distribución distinta, que es discreta, aunque el tiempo de espera de cada uno sea continuo. En el análisis de la duración de una promoción, como el tiempo que la gente tarda en aprovechar una oferta, la distribución exponencial vuelve a ser una herramienta poderosa. La distribución uniforme tiene un papel especial cuando hablamos de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, si en una rifa todos los boletos tienen la misma probabilidad de ganar, estamos ante una situación uniforme. En informática se utiliza mucho para generar números aleatorios en simulaciones. Si un programa necesita probar diferentes escenarios de tráfico de Internet, puede generar tiempos de llegada uniformemente distribuidos para simular que cualquier instante dentro de un intervalo es igualmente probable. La distribución normal, por su parte,
Es tan central que se utiliza en casi todas las áreas. Los economistas la aplican para estudiar ingresos de familias, los ingenieros para analizar tolerancias de fabricación y los psicólogos para evaluar resultados de pruebas cognitivas. Una de las razones de su importancia es que, en la práctica, muchos fenómenos naturales y sociales tienden a comportarse como una normal, incluso cuando no lo esperaríamos. Si medimos la estatura de un gran grupo de personas, veremos que se acumula alrededor de un promedio, y solo pocos son muy bajos o muy altos. El teorema de Chebyshev merece una explicación con más detalle. A diferencia de la distribución normal, que describe un patrón específico, Chebyshev es más general. Nos garantiza que, sin importar la forma de la distribución, una parte considerable de los valores siempre estará cerca del promedio. Esto es muy útil en situaciones donde no sabemos qué forma tienen los datos. Un ejemplo sencillo. Imagina que en una clase de 40 alumnos, no conocemos bien cómo se distribuyen sus calificaciones. Puede ser que algunos tengan notas muy dispersas, otros más concentradas. Pero gracias al teorema, podemos asegurar que al menos una proporción importante de las calificaciones está en un rango alrededor del promedio. Para un profesor, esto significa que puede estar tranquilo de que, incluso en un grupo irregular, la mayoría de los alumnos no se aleja demasiado de la media. Para un empresario que analiza tiempos de producción de máquinas que fallan de manera irregular, este teorema le permite garantizar que la mayoría de los tiempos de funcionamiento estarán dentro de ciertos límites. Ahora llevemos las ideas a situaciones cotidianas de los estudiantes. Supongamos que una persona va todos los días a la parada de autobuses. A veces el camión llega en 2 minutos, otras veces en 5, y en ocasiones tarda hasta 10. Si hacemos un registro, veremos que cada tiempo dentro de ese rango puede ocurrir con igual probabilidad. Esa es una distribución uniforme. Ahora bien, si pensamos en el tiempo que pasa entre que llega un camión y el siguiente, veremos que a veces pasa rápido y otras veces tarda más. Esa variabilidad se modela mejor con una distribución exponencial. Otro caso es el tiempo que un alumno tarda en terminar sus tareas. A veces le toma 1 hora, a veces 2 y en ocasiones 3. Si analizamos este tiempo para varios alumnos y varios días, podemos darnos cuenta de que se parece más a una distribución normal, porque la mayoría de los valores se concentran alrededor de un promedio, con algunos pocos muy altos o muy bajos. En el mundo profesional, pensemos en una fábrica que produce botellas de plástico. La máquina que corta el material tiene una vida útil incierta. Algunas piezas duran poco y otras mucho, pero la mayor parte se concentra alrededor de un promedio. Esto se ajusta a la distribución normal. En cambio, el tiempo entre que una botella defectuosa aparece y la siguiente suele ser modelado con una distribución exponencial. Un ingeniero de sistemas, al analizar el tráfico de datos en una red, también recurre a estas distribuciones. El tiempo entre la llegada de paquetes de datos se describe con la exponencial. La cantidad de datos transmitidos en un cierto periodo puede ajustarse a otra distribución, pero la duración total de una serie de procesos encadenados, como la transmisión, procesamiento y respuesta, se ajusta a la distribución gamma. La comprensión de estas distribuciones ayuda a tomar mejores decisiones. Un médico que sabe que el tiempo de recuperación de sus pacientes sigue un patrón normal puede estimar con mayor certeza cuánto tardará la mayoría en sanar. Un administrador que entiende que los tiempos de espera de clientes en un banco se ajustan a la exponencial puede organizar el número de cajeros para reducir colas. Un profesor que reconoce que las calificaciones siguen un patrón de campana puede ajustar la dificultad de sus exámenes para lograr un mejor equilibrio en el rendimiento de los estudiantes.
Otro aspecto importante es cómo estas ideas ayudan a separar lo predecible de lo impredecible. Si sabemos que algo se distribuye de manera uniforme, esperamos que todos los valores sean igual de posibles. Si es exponencial, sabemos que los tiempos cortos son más frecuentes y los largos menos comunes. Si es normal, esperamos que la mayoría de los valores se concentren alrededor de un promedio. Y si no sabemos la forma, podemos recurrir a Chebyshev para tener al menos una garantía básica. La idea es mostrar que las distribuciones no son simples conceptos teóricos, sino herramientas prácticas que nos permiten interpretar, anticipar y gestionar la incertidumbre. Comencemos con la distribución uniforme. Su rasgo esencial es que todos los valores dentro de un intervalo son igualmente probables. Esta idea de igualdad absoluta parece sencilla, pero en la práctica tiene mucho valor. Un ejemplo cotidiano es lanzar un dado perfecto de 6 caras. Aunque se trata de una variable discreta, la esencia es la misma. Media Group, close-up of dice faces, showing different numbers, teacher pointing at dice in classroom, student explaining dice probability. Stock will distribute equally. Cada cara tiene la misma probabilidad. En el mundo continuo, pensemos en un semáforo que cambia en cualquier instante dentro de un rango de 0 a 60 segundos. Si suponemos que cada instante es igualmente probable, tenemos una situación uniforme. Pasemos ahora a la distribución exponencial. Aquí lo interesante es que describe tiempos entre eventos que ocurren de manera aleatoria y continua. Imaginemos a un estudiante que espera el inicio de su serie favorita en línea. Cada vez que recarga la página, la aparición del nuevo episodio puede tardar un tiempo variable. En promedio suele estar disponible después de cierto intervalo, pero hay ocasiones en que llega antes y otras en que se retrasa más. Ese patrón es muy similar al que describe la exponencial. En un contexto profesional, la exponencial es vital en telecomunicaciones. Los ingenieros que diseñan redes de telefonía o de Internet la utilizan para modelar los intervalos entre llamadas o entre paquetes de datos. También se aplica en estudios de confiabilidad. Si un aparato electrónico tiene cierta tasa de fallas, el tiempo hasta que se estropea suele seguir una distribución exponencial. Esto ayuda a las empresas a planificar mantenimientos y a los fabricantes a ofrecer garantías más realistas. La distribución gamma o Erlang da un paso más. No se limita a medir el tiempo hasta que ocurre un solo evento, sino hasta que se completan varios eventos consecutivos. Pensemos en un estudiante que tiene que realizar varias tareas antes de irse a dormir. Leer un capítulo, hacer un resumen y luego resolver unos ejercicios. El tiempo total hasta terminar las 3 tareas se asemeja a lo que describe la distribución gamma. En un hospital, un paciente pasa por varios procedimientos encadenados: análisis, diagnóstico, tratamiento inicial y seguimiento. El tiempo acumulado en completar todas esas fases también se ajusta a este modelo. En las empresas, la gamma se utiliza en la gestión de proyectos. Cada proyecto está formado por una serie de actividades sucesivas y el tiempo total hasta completarlo se puede aproximar con esta distribución. De esa manera, un administrador puede anticipar cuánto tardará en promedio un proceso completo y qué tan variable puede ser esa duración. Llegamos otra vez a la distribución normal, que merece un énfasis especial por su ubicuidad. Para los estudiantes, el ejemplo más cercano son sus propias calificaciones. Imaginemos un examen de historia aplicado a 100 alumnos. Lo más probable es que la mayoría de ellos saque notas cercanas al promedio, algunos un poco por arriba y otros por debajo.
y solo unos pocos tendrán calificaciones extremas, ya sean muy altas o muy bajas. Al graficar, la forma resultante es una campana. En la vida profesional, la normal aparece en el control de calidad. Una fábrica que produce tornillos mide sus longitudes. La mayoría se concentra cerca de la medida esperada, con pequeñas variaciones arriba o abajo. Si los datos siguen una normal, se pueden establecer límites de tolerancia y detectar rápidamente si la producción se sale de lo esperado. En psicología, las pruebas de inteligencia también suelen aproximarse a una distribución normal, lo que permite comparar resultados de diferentes personas dentro de un contexto general. Lo fascinante de la normal es que surge de manera natural en muchos fenómenos. Esto se debe a que muchos procesos son la suma de pequeños efectos aleatorios. Por ejemplo, la estatura de una persona depende de la genética, la alimentación, la salud y muchos otros factores. Cada factor influye un poco y, al sumarse, generan un patrón que se parece mucho a una campana. Ahora volvamos al teorema de Chebyshev. A diferencia de la normal, que describe una forma específica, Chebyshev nos da una seguridad más general. No importa cómo estén distribuidos los datos, siempre se cumple que una proporción significativa de ellos estará cerca del promedio. Imaginemos un profesor que no sabe cómo se comportarán las calificaciones de su grupo porque es un curso nuevo. Aún sin conocer la distribución, puede garantizar que al menos cierta parte de las notas no se desviará demasiado de la media. En la vida profesional, esto resulta útil cuando los datos son muy irregulares. Una empresa que mide el tiempo de respuesta de sus servidores puede ver que los valores varían mucho, pero aplicando Chebyshev puede asegurar que, en promedio, la mayoría de los tiempos estarán dentro de un rango razonable. Este tipo de garantía es importante cuando no podemos suponer que los datos siguen una distribución normal o uniforme. Un aspecto que conviene reforzar es la interpretación de la varianza y la desviación estándar. Muchas veces, los estudiantes confunden estos conceptos. Una forma sencilla de entenderlos es pensar en dos grupos de alumnos que obtienen el mismo promedio de calificación, digamos 8. En el grupo A, casi todos tienen entre 7.5 y 8.5, mientras que en el grupo B, algunos tienen 5 y otros 10. Aunque el promedio es el mismo, la dispersión es muy diferente. El grupo A tiene baja varianza, el grupo B tiene alta varianza. Esto demuestra que no basta con conocer el promedio. También es importante saber qué tan alejados están los valores del centro. En la vida profesional, un ejemplo clásico es el de dos empresas que producen focos eléctricos. Ambas reportan una vida útil promedio de 1000 horas. Sin embargo, en una empresa la mayoría de los focos dura entre 950 y 1050 horas, mientras que en la otra hay focos que se funden a las 100 horas y otros que duran 2000. El promedio es igual, pero la variabilidad es enorme. Para el consumidor, claramente es más confiable la empresa con baja dispersión. La meta es que quede claro que la probabilidad no es un tema abstracto, sino un recurso cotidiano que guía decisiones pequeñas y grandes. Comencemos retomando la distribución uniforme. Aunque parece sencilla, su importancia es enorme porque representa el ideal de igualdad de oportunidades. Un ejemplo clásico para estudiantes es la selección de un número al azar entre el 1 y el 100. Cada número tiene la misma probabilidad de ser elegido. Si pensamos en un sorteo escolar, donde todos los boletos tienen la misma oportunidad de ganar, estamos ante una situación uniforme.
En el mundo profesional, la distribución uniforme se usa en el muestreo aleatorio. Supongamos que un investigador de mercado quiere seleccionar 100 clientes de una base de datos de 10.000. Para que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, elige de manera uniforme. En informática, cuando se generan contraseñas o claves temporales, muchas veces se emplea este tipo de distribución, garantizando que cada carácter o número tiene la misma probabilidad de aparecer. La distribución gamma o Erlang extiende esa idea cuando necesitamos medir el tiempo total de varios procesos encadenados. Pensemos en un estudiante que tiene que preparar un experimento de química en el laboratorio. Primero debe reunir el material, luego preparar las soluciones, después realizar la práctica y finalmente escribir el reporte. El tiempo total hasta entregar el trabajo se ajusta a una distribución gamma. En un contexto laboral, un ingeniero de software que desarrolla una aplicación pasa por varias fases: análisis de requisitos, diseño, codificación, pruebas y puesta en marcha. El tiempo total del proyecto se puede modelar con la gamma, lo que permite estimar con cierta probabilidad cuándo estará listo. De la misma manera, en logística, el transporte de mercancías, desde que sale de la fábrica hasta que llega al cliente final, incluye varios pasos: carga, traslado, descarga y distribución. El tiempo acumulado de todas esas etapas también se ajusta a este modelo. El poder de la normal radica en que nos permite hacer predicciones y establecer expectativas. Por ejemplo, un maestro puede anticipar cuántos alumnos aproximadamente estarán por arriba o por debajo de cierto puntaje. Una empresa puede definir qué porcentaje de sus productos debe caer dentro de un rango de calidad aceptable. Un psicólogo puede interpretar si el resultado de una prueba está dentro de lo normal o se aleja significativamente. Ahora, retomemos el teorema de Chebyshev para cerrar el panorama. Este teorema, la verdad, nos da confianza incluso en situaciones donde no sabemos cómo se comportan los datos. Es como un salvavidas matemático, ¿sabes? Aunque los valores estén distribuidos de forma muy irregular, Chebyshev garantiza que la mayoría estará relativamente cerca del promedio. Para los estudiantes, esto se traduce en tranquilidad. Aunque en un examen algunos saquen calificaciones muy raras, siempre habrá un grupo considerable que se concentre alrededor de la media. Para los profesionales, significa que, aunque los procesos sean impredecibles, se puede tener la seguridad de que la mayoría de los resultados estarán en un rango razonable. Veamos ahora un conjunto de ejemplos integradores que muestran cómo estas distribuciones conviven en la vida real. Imaginemos una empresa de paquetería. El tiempo entre la llegada de clientes al mostrador se ajusta a una distribución exponencial. El tiempo que cada cliente pasa en ser atendido puede aproximarse a una normal, porque la mayoría tardan cerca del promedio, con algunos pocos que demoran más o menos. Si analizamos todo el tiempo que un paquete tarda desde que se recibe hasta que se entrega, incluyendo varios pasos, ese tiempo acumulado se describe mejor con una gamma. Finalmente, si la empresa quisiera hacer un sorteo entre sus clientes, la probabilidad de ganar sería uniforme. Y si los directivos no saben bien cómo se distribuyen algunos indicadores de desempeño, el teorema de Chebyshev les da al menos una certeza mínima. Otro ejemplo integrador se da en el ámbito escolar. En la biblioteca de la escuela, los alumnos llegan en momentos distintos, con intervalos que siguen un patrón exponencial. El tiempo total que un alumno pasa en la biblioteca realizando varias actividades, como leer, hacer tareas y consultar internet,
se ajusta a la gama. Las calificaciones finales de los alumnos en matemáticas suelen agruparse alrededor de un promedio, siguiendo la normal. Y si el director de la escuela no sabe bien cómo se distribuyen ciertos datos, como la asistencia general, puede aplicar Chebyshev para asegurarse de que la mayoría de los valores estarán cerca del promedio. En la vida cotidiana también podemos reconocer estos patrones. Cuando esperamos el camión o el metro, los tiempos de llegada tienen rasgos exponenciales. Cuando observamos cuánto tardamos en realizar todas las actividades de la mañana, desde levantarnos hasta llegar a la escuela, el tiempo total tiene características de una gama. Cuando comparamos nuestras calificaciones con las de nuestros compañeros, vemos la forma de la normal. Y si no tenemos idea de cómo se distribuye algo, podemos usar Chebyshev para al menos tener una garantía básica. Lo más importante es que los estudiantes comprendan que estos modelos no son teorías alejadas de su realidad. Cada distribución refleja una manera distinta de enfrentar la incertidumbre. La uniforme nos enseña que a veces todos los resultados son igualmente probables. La exponencial nos recuerda que los tiempos entre eventos tienen un patrón reconocible. La gama nos muestra cómo procesos encadenados acumulan tiempos de manera particular. La normal nos revela que muchos fenómenos se agrupan alrededor de un promedio. Y Chebyshev nos da confianza cuando no sabemos la forma exacta de los datos. Para los profesionales, el valor de estas herramientas es enorme. Un ingeniero industrial puede planificar mejor la producción al reconocer patrones de distribución en los tiempos de fabricación. Un médico puede anticipar la recuperación de pacientes. Un economista puede analizar ingresos y gastos con mayor claridad. Un administrador puede organizar turnos y recursos para reducir tiempos de espera. En todos estos casos, las distribuciones de probabilidad transforman datos dispersos en conocimiento práctico.